gloria a Dios. Buenas noches, Dios la bendiga, hermano. Vamos en esta noche a estar orando, intercediendo, meditando conforme a la palabra de Dios, pero vamos a iniciar adorando. El último libro, más bien la última carta antes de Apocalipsis, carta de Judas. Al final de la carta, es curioso que una carta que está llena de tantas advertencias contra falsos profetas y falsas doctrinas, falsos maestros, que tiene palabras tan fuertes y reconvenciones tan duras, amonestaciones y exhortaciones, termine adorando. Alguien diría que tiene que terminar malhumorado, pero termina el autor, por medio del Espíritu Santo, termina el autor de la carta adorando. Judas capítulo único, versículo 24 y 25 dice: y a aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. El último versículo de la carta de Judas, ahí pegadito a Apocalipsis, es: al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Y una vez más, Judas no se queda enojado, o no se queda solo con la indignación de los falsos maestros y falsas doctrinas, sino que sabe adorar al Señor, porque Dios está por encima de todo y Cristo es majestuoso y digno de adoración. Gracias, Señor, porque tú nos recuerdas que eres majestuoso, poderoso y digno de loor y digno de adoración. En esta noche, antes de orar, interceder y meditar conforme a tu palabra en cómo ser siervos tuyos antes que hacer lo que hacen tus siervos, queremos adorarte, decir que tú eres majestuoso, poderoso, digno de loor. Esta canción es muy corta y repite eso: majestuoso, poderoso, digno de loor. Proclamamos tu grandeza hoy y decimos: Jesucristo es Rey, Jesucristo es Rey. Postrados hoy ante sus pies decimos: Jesucristo es Rey. Aleluya. Majestuoso y poderoso
Jesucristo es Rey. Jesucristo es Rey. Jesucristo es Rey. Postrado soy ante sus pies. Jesucristo es Rey. Y majestuoso y poderoso, digno de loor, y proclamemos su grandeza. Y majestuoso, poderoso, digno de loor, y proclamemos su grandeza. Jesucristo es Rey. Jesucristo es Rey. Postrado soy ante sus pies. Jesucristo es Rey. Jesucristo es Rey. Jesucristo es Rey. Postrado soy ante sus pies. Jesucristo es Rey. Y Jesucristo es Rey. Y Jesucristo es Rey. Y Jesucristo es Rey. Y Jesucristo es Rey. Postrado soy ante sus pies. Jesucristo es Rey. Y Él es Jesús, quien venció en la cruz. Fue quien cargó, quien llevó nuestro dolor. Jesús resucitó y por su sangre y sus heridas nos salvó. Nada es difícil para Dios, todo es posible al que cree. Hoy las montañas por la fe
moverán por su poder. Nada es difícil para Dios, todo es posible al que cree. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Y Él es Jesús quien venció en la cruz. Fue quien cargó, quien llevó nuestro dolor. Jesús resucitó y por su sangre, sus heridas nos salvó. Nada es difícil para Dios, todo es posible al que cree. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Nada es difícil para Dios, todo es posible al que cree. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Se moverán por su poder. Nada es difícil para Dios, todo es posible al que cree. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Se moverán por su poder. Se moverán por su poder. Gloria a ti, Señor. Nada es difícil para ti, mi Rey. Nada es imposible para Dios, que cambia el corazón, que transforma el alma y que puede responder la más increíble y difícil petición. Si Jesús resucitó, todo es posible para ti, Señor. Y lo hizo, resucitó. Así que ponemos hoy en tus manos, Señor, nuestras peticiones y necesidades. Estamos aquí reunidos, Señor. Tú conoces la vida de Leina, de su familia, de Natalia, su familia, de Daisy, su familia. Tú conoces mi vida, la de mis hijos, mi familia, la de mi esposa. Tú, Señor, sabes de nuestras necesidades y dónde necesitamos ver tu mano milagrosa y poderosa actuando. Definitivamente, solo tú puedes responder. Solo tú tienes el poder y la buena voluntad para con nosotros en Cristo, para salvarnos. Pero no solo salvarnos, también santificarnos. Y no solo santificarnos, sino proveernos, guardarnos, bendecirnos mientras caminamos en esta vida, Señor, con todo lo necesario, con paz, con paciencia, con los recursos, con las relaciones,
con la familia, con el trabajo, con todo lo que necesitamos, Señor. Nuestra salud está en tus manos, nuestras peticiones están en tus manos. Viene a mi memoria la hija de la hermana Janet en Cúcuta, de la primera iglesia bautista de Cúcuta, que pide por su hija que ha tenido diagnósticos muy duros durante muchos años y ahora último le habían diagnosticado un vitiligo, Señor, y tú lo sabes, en sus párpados. Obra en ella una vez más, sánala, Señor, igual que sobre el sobrino de mi esposa. Termina el proceso de sanidad y haz, oh Señor, la obra no solo sobre ellos, sino también sobre todos aquellos por los cuales hemos pedido por su salud. La señora que esta mañana pidió por ella Marcos en el devocional, la vida de David, los familiares, amigos y conocidos de los que estamos aquí intercediendo por su salud, Señor, obra milagrosa y poderosamente. Extiende tu poderosa mano, Señor, para sanar, pero también extiende tu mano para convertir y restaurar. Por nuestros familiares que no se han entregado a ti de todo corazón, Señor, eso que es imposible para el hombre es posible para Dios. Hoy te pedimos, obra, Señor, sobre ellos, obra en ellos. Y obra, oh Santo Señor, lo que ninguno de nosotros puede hacer. No podemos convertir el corazón, solo tu Espíritu puede redarguir de pecado, justicia y de juicio, convencer y transformar el alma más dura. Aún las personas más complejas, conflictivas, Señor, como lo fue Pablo, perseguidor de tu iglesia, pueden ser transformados y cambiados en Cristo, Señor. Extiende tu mano, Señor, y no sé qué más peticiones tengan las personas que nos vean ahora en directo o en diferido, los hermanos de la iglesia, los hermanos amigos de otras iglesias, los amigos conocidos, Señor, que intercedan en esta hora con nosotros. Extiende tu mano poderosa. Como enseñaste, solo necesitamos un grano de mostaza de fe para que las montañas sean movidas, porque el poder no está en nuestra fe, el poder está en el objeto de nuestra fe, Cristo Jesús, el glorioso Redentor. Nada es difícil para Dios, todo es posible. Montañas por la fe se moverán por su poder, se moverán por su poder, se moverán por su poder. Aleluya, amén. Gloria sea al Señor. Espero que hayamos aprovechado el ratico de adoración para interceder por aquello que nos parece difícil o imposible. Amén. Porque esa es la especialidad de nuestro Dios, poderoso, majestuoso, digno de loor. Amén. Vamos a dar continuidad hoy. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Vamos a dar continuidad hoy a la enseñanza que iniciamos la semana pasada. Entonces voy a hacer durante unos cuantos minutos un pequeño recorderis. Decíamos que iniciamos una serie de enseñanzas basadas en el libro del pastor Miguel Núñez sobre siervos o cómo ser siervos para la gloria de Dios. Y citaba la semana pasada los títulos de los 13 capítulos. Todos inician, excepto el primero, con la frase sé un siervo, por ejemplo, con un mundo interior organizado, sé un siervo, por ejemplo, espiritual, sé un siervo, por ejemplo, de propósito, sé un siervo, por ejemplo, con una mente bíblica y así. Pero el primer capítulo es ser antes de hacer, que es el subtítulo del libro y es como el capítulo de introducción a todos estos 12 capítulos que siguen después.
Y iniciamos la semana pasada y terminamos hoy este capítulo. La semana pasada iniciamos en Hechos capítulo 6 y vimos cómo cuando se necesitó gente para algo tan sencillo como servir, hace un momento hablábamos con Natalia y hablábamos de diferentes oficios, ¿cierto? O servicios. Hay gente que sirve hablando y publicando, mostrando la cara de la iglesia, pero hay otros que sirven en lo que hoy en día le llaman logística. No se le hubiera llamado en ese tiempo diáconos, sino los hermanos de la logística, para servir a las mesas, y escogieron varones llenos del Espíritu Santo. No escogieron a cualquiera para ello. Alguien diría, bueno, si va a ser algo tan sencillo, cualquiera puede hacerlo. Y entonces desde allí arrancamos a darnos cuenta que el Señor quiere que primero seamos personas llenas del Espíritu Santo, tengamos cierto nivel de madurez para ejercer cierto oficio o hacer cierta labor en la iglesia o de parte de Dios en el mundo. Y vimos la ilustración de cómo una persona no puede que no esté madura aún, y vimos cómo Juan Marcos no estaba aún maduro según Pablo y por eso no lo llevó al segundo viaje misionero. Se lo llevó Bernabé, que tal vez se lo llevó fue para ayudarlo a madurar. Y también hablamos sobre que cuando llegamos a la familia de Dios, somos convertidos, tenemos una llegada siendo inmaduros. No, ya no somos carnales, somos espirituales, el Espíritu obró, está en nuestro corazón, nos dio arrepentimiento y fe en Cristo, pero somos como niños recién nacidos, tenemos que madurar. Entonces en esa inmadurez tenemos comportamientos que la Biblia le llama carnales, sin que seamos carnales, es decir, todavía mundanos, somos convertidos al Señor, todavía en nuestras inmadureces cometemos comportamientos carnales. Vimos que primero, porque llegamos afectados por el pasado. Todavía nos da duro lo que vivimos antes de Cristo. Segundo, tenemos que aceptar que esas afecciones del pasado nos han dado disfunciones en el presente, disfunciones pecaminosas por las afecciones del pasado. En la vigilia tocábamos, en el ayuno, el lunes tocamos mucho el tema y pusimos varios ejemplos, pasamos un buen rato el lunes. También decíamos que llegamos con una cosmovisión mundana, no necesariamente pecaminosa, pero vemos las cosas todavía para hacerlas como se nos enseñó en el mundo y tenemos que renovar nuestra mente, como dice Romanos 12. Y además llegamos a Cristo con una sobrevaloración de nosotros mismos y vimos en Romanos 13 que no debemos tener más alto concepto de nosotros mismos y la tendencia en el mundo fue que nos viéramos muy por arriba de lo que realmente somos. Si llegamos así, ¿qué hacemos? Por eso Pablo en 1 Corintios 3:1 les llama a los corintios carnales, llamándoles también hijos de Dios. Entonces, ¿por qué? Porque todavía eran muy inmaduros. Y hago un paréntesis aquí. Creo yo que en su amor tierno, Dios, en la inmadurez de la iglesia en la historia, en la inmadurez de una congregación iniciando o restaurándose, en la inmadurez de un creyente, una persona recién convertida, permite muchas cosas e incluso los consiente como un niño recién nacido, lo consiente uno haciendo lo que todavía no pueden hacer, y por eso tal vez mucho al inicio de nuestra vida cristiana, de nuestra vida como iglesia y de la historia de la iglesia, se veían muchos dones y manifestaciones muy grandes, como en la iglesia de Corinto. Y cuando vamos madurando, los dones y las manifestaciones se pueden dar, como hoy pedíamos, por cosas milagrosas al Señor, pero dejan de ser tan frecuentes porque ya podemos caminar más por fe y menos por vista. Y sí, eventualmente cuando necesitemos, Dios obrará algo especial sobre nuestras vidas, pero ya dejamos de ser tan consentidos de que si no vemos algo espectacular de Dios, no vamos a caminar con Dios porque estamos más maduritos. Eso es muy importante. Y hoy vemos la segunda parte. La segunda parte se trata de que si por la palabra de Dios y el Espíritu Santo crecemos, cómo la palabra de Dios y el Espíritu Santo nos ayuda a autoevaluarnos y ver nuestras inmadureces. ¿Qué señales de inmadurez podemos ver en nuestras vidas? De acuerdo a la palabra de Dios, vamos a ver muchas, así que no vamos a poder citar
en cada punto un texto bíblico. Vamos a ver las 11 que pone el autor acá, pero la vamos a ver de una forma muy sintetizada. Entonces serían señales. ¿Señales de qué? De inmadurez. Alguien dirá, ay, pero nos van a decir algo que nos va a afectar. Bueno, eso es inmadurez. Esa es una, ya la vamos a ver. El asunto es que las señales de inmadurez es como cuando uno le explica a alguien en qué proceso, en qué etapa va del proceso. No es para que se desanime, sino para que sepa lo que le falta, pero también vea lo que ya ha avanzado. Vamos a ver varias y esas las voy a poner en rojo. Voy a tratar de sintetizarlas para que se vean grandecitas. La primera, muy importante, una necesidad de aprobación. O alguien dirá, pero bueno, todos necesitamos sentirnos aprobados. Sí, pero es una necesidad. Voy a utilizar algunas ilustraciones, una flechita hacia arriba, muy grande. Todos necesitamos ser aprobados. Por eso es que buscamos al Señor, porque buscamos que Él nos apruebe delante de Él y nos entregamos a Cristo, porque solo a través de Cristo somos aprobados y aceptados por el Padre. Así nos diseñó Dios. Pero una señal de inmadurez muy grande que todavía puede darse en un creyente es cuando su necesidad de aprobación está muy, muy arriba. De tal forma que si alguien le dice algo que no le parece, alguien tiene alguna actitud que le parece rara, él inmediatamente piensa que no lo quieren, que no lo aprueban, que no lo aceptan, que no lo estiman, que lo rechazan. Y eso es una necesidad de aprobación muy alta y obviamente habla de todavía un egocentrismo o estar pendiente mucho de sí mismo. Usted y yo vamos evaluándonos, ¿cierto? Uno cuando está haciendo una evaluación, uno piensa, eso es fulanito, eso es perencejito, eso es tal persona. No, yo, ¿qué tanto necesito aprobación? Y la forma de saber si tengo la necesidad de aprobación muy por arriba es si constante y continuamente yo siento que no me quieren, o siento que no me aceptan, porque eso es aprobación, o siento que me rechazan. Y hablo de sentimientos porque precisamente son las formas en que nosotros manifestamos nuestras convicciones internas, ¿sí? Necesidad muy grande de aprobación. Segunda, esta yo casi siempre la veo hacia afuera, pero el autor la pone hacia adentro. Perfeccionismo. El autor ve el perfeccionismo no como alguien que demanda que los demás hagan como quiere él, sino alguien que a sí mismo está demandándose hacer las cosas perfectas todo el tiempo y sufre por ello. A ver, también al mismo tiempo está relacionado con una necesidad de aprobación y nada de lo que hace le parece que está bien. Todo está muy mal. Como todavía está caminando apenas en el Señor, iniciando su vida cristiana, no asimila que el Señor no está pendiente de cuándo yerra para ver si lo deja de tener como su hijo y si lo saca de la familia de la fe. Y todavía piensa, como se nos enseñó, que cuando nos equivocamos somos automáticamente desechados y se exige demasiado. Se maltrata o se lastima a sí mismo. Se carga con cosas que no debería cargarse y se impone luchas y responsabilidades que nadie le ha puesto. Y lo que realmente tiene que hacer, le pone un estándar tan alto que nunca lo puede cumplir y siempre vive frustrado. ¿Eso va en contra de hacer las cosas con excelencia? No, las cosas hay que hacerlo lo mejor posible para la gloria de Dios. Pero siempre habrá un punto en el que podamos, como no somos perfectos, llegar a tal punto de someternos a una extrema carga o autoimposición sobre nosotros. Eso es perfeccionismo y eso es inmadurez, porque a lo último tengo que entender que yo no tengo que ser perfecto para ser hijo de Dios, ni que tengo que ser perfecto para que Dios acepte lo que hago, ni siquiera tengo que ser perfecto para hacer la obra de Dios.
en medio de mis luchas, yo puedo servir al Señor. Es más, con mis luchas reflejo también a Cristo. ¿Por qué? Hay más damas hoy que caballeros. Bueno, estamos igual 3-3, ¿no? Pero casi siempre a quienes más me cuesta ir a visitar a las casas son a las señoras. Porque dicen, no, espera que tenga la casa arreglada, espera que tenga todo ordenado, espera que tenga todo supremamente acomodado. No, porque no, todavía no he hecho el oficio general de esta semana. Y entonces por eso a veces se les dificulta a las damas enseñar a otras damas, porque dicen, ¿cómo recibo a otras hermanas si se da cuenta que es el día en que ella viene, que tengo todo desordenado? Porque es el día que fulanito y sutanito y el hijo y el esposo, pues precisamente se va a dar cuenta cómo son las cargas y cómo va luchando con las dificultades y cosas que todavía no puede tener como quisiera. Y cómo confía en el Señor y cómo va delegando funciones o cómo va depositando la confianza en Dios de que gradualmente lo puede ir haciendo y cómo no va sufriendo, sino que va confiando en Él, incluso aceptando el hecho de que comete errores. Como por ejemplo cuando llegan a la casa, entonces, caso contrario, llega un hombre, uno le va a enseñar a su casa y todo lo demás, y de pronto el hijo mayor, el grande, ya el hombre llegó con un problema, una dificultad, una necesidad, con un conflicto, y uno le dijo algo y se explotó y todo lo demás. Van a darse cuenta cómo uno también de pronto se enoja, pero también va a darse cuenta cómo uno también pide perdón y se reconcilia. La idea es que no tenemos que ser perfectos para servir al Señor. Querer ser perfecto es señal de inmadurez. Eso no significa que no queramos progresar, significa no querernos autolacerar. Tercero, esta empieza por C y termina en los. ¿Qué dice? Celos. Celos. Pero de una vez todo el mundo piensa celos entre pareja. Sí se ve mucho. Pero no solamente es entre pareja. Miren, hay personas que celan amigos. He encontrado mucha gente que cela amistades. O nosotros podríamos estar celando amistad. En la iglesia, pero antes hablaban conmigo y ahora hablan es con fulanito. Y fulanita que antes hablaba conmigo, ahora está hablando más con fulanita. O fulanito que antes conmigo era que conversábamos sobre el sermón o sobre nuestra vida personal y cuestiones, ahora se está asociando más con fulanito, con sutanito. Y celamos amistades. El que cela no le permite, estamos hablando obviamente de señal de inmadurez, no un celo normal en el sentido de cuidado y protección, normal, cuidado se cae, hermano, tranquilo, por acá están atracando, véngase por acá conmigo, algo por el estilo, tratando de cuidar, ese sentido de ser celoso. No, estamos hablando de que el celo de inmadurez en el cristiano, como en el mundano obviamente, es el deseo de restringirle las relaciones al otro, restringirle o impedirle las relaciones al otro. ¿Y usted por qué habla con él? ¿Y usted por qué habla con ella? Y ahora, ¿por qué no conmigo? Es que antes era conmigo, ahora con él. Y no estamos hablando solamente entre parejas, eso se da entre amigos, se da entre ministerios y ministros en las iglesias, se da entre iglesias, lastimosamente. Ahora mira más la iglesia tal que la iglesia nuestra. Eso es inmadurez. Y usted puede ser el más profundo teólogo en el sentido intelectual, usted puede ser el más tremendo exégeta interpretando la Biblia y ser tremendo inmaduro y celoso. Y no querer que nadie haga otra cosa sino lo que usted dice y que esté cerca de usted y de nadie más. Eso es inmadurez. Y esto, una vez más, aplica para cualquier creyente. Puede ser que en una pueda hacer la señal y otra no. Es decir, puede que en un área sea más maduro y en otra esté todavía inmaduro, pero tengo que evaluarme. Por lo general una repercute en la otra, pero puede que no tenga todas al tiempo, sino unas cuantas. O puede que las tenga todas. Entonces toca progresar en todo. Celos. Sobre celos vamos a ir a 1 Corintios capítulo 3. ¿Recuerda que hablábamos de la carta a los Corintios? De sus inmadureces, que el apóstol Pablo le llama carnalidades. Pues en 1 Corintios capítulo 3, versículo 3 dice: porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres?
¿Qué quiere decir? Se comportan como personas comunes y corrientes, no como personas dirigidas por el Espíritu de Dios. Los espirituales en la Biblia son los dirigidos por el Espíritu Santo, no los que tienen ciertas capacidades, sino los que son dirigidos por el Espíritu Santo para desarrollar un carácter como el de Cristo. Entonces, los celos siempre llevan a contiendas y disensiones, y por toda la carta usted va a encontrar eso en los Corintios. Se celaban, hasta se competían los ministros, yo soy de Apolos, usted de Cefas, y se celaban, ¿cómo usted se va a ir con este y no se va a ir con este? El mío mejor, el mío mejor. Siempre los celos generan pleitos, siempre, y contiendas, y dificultades, pero recuérdese esto, yo no puedo restringirle las relaciones a nadie, cada uno puede y debe tener libertad de relacionarse con quien quiera. La forma de restringir la relación con alguien que necesita que sus relaciones sean restringidas, la ideal es que la persona reconozca que necesita que le ayuden a saber con quién debe y con quién no debe andar, y puede ser que le pida a la pareja que le ayude, y lo ideal es que yo ore por mi pareja si veo que necesita ello, para que ella misma lo reconozca, y puedo hablar, pero que ella misma lo acepte y lo pida y lo deje, porque yo no puedo cortarle amistades porque sí. Tampoco a los amigos, tampoco a los hermanos en la fe, tampoco a nadie, a los familiares. Entre familiares en la sangre también se da. ¿Se han dado cuenta de pleitos entre hermanos de sangre? Porque la mamá quiere más a uno que al otro, dicen. Y puede ser que sea cierto que desarrolle más afectividad uno con otro, pero mi responsabilidad es no restringir lo que los demás quieran hacer. Esos celos, si usted quiere, puede también ir a 2 Corintios 12:20, si está copiando, Gálatas 5:20, también está dentro de las obras de la carne, Gálatas 5:20, y en Santiago capítulo 3, versículo 14 y 16. Celos, celos, celos. ¿Por qué damos cita sobre esto? Porque se da mucho, se da mucho, se da mucho. Yo recuerdo, y ahí sí voy a lo de las parejas, el día que me invitaron a hablar sobre a una serie que tenían en la primera iglesia bautista sobre la enseñanza sobre las cosas que dañan la relación de pareja, y escogieron un tema, y a mí precisamente me llamaron fue a esa serie a acompañarlos, y el tema fue los celos. Yo puse algunos ejemplos y puse situaciones hipotéticas en la mente de los hermanos que estaban ahí como pareja, y unos se volteaban a mirar con otros, y si sucediera esto, y si sucediera esto, y si sucediera esto, y puse tal situación hipotética en ellos que entre ellos mismos se miraban, ¿qué pensaría? ¿Qué haría? Alguien dijo, pastor, al final de la reunión decía, pastor, eso no lo debe decir, porque mire, ya prácticamente se iban como a agarrar ahí los hermanos, estaban asustados. Yo le decía, pero es que la realidad es más dura que simplemente la hipótesis que estoy planteando acá, ¿sí? Y lo que no quiero es que pensemos que nosotros como cristianos no podemos caer en celos. Quiero que quitemos esa mentalidad de que un cristiano tiene que ser perfecto, en una u otra área puede estar luchando. Y como con todas las demás áreas tenemos que pedir ayuda al Señor y a alguien en el Señor para que nos ayude a madurar. Amén. El cuarto sería, o es más bien, condenación. Pero condenación, pongámosle frecuente. Y lógicamente hacia otros. Una flechita hacia acá va a significar a otros, no hacia mí. Esa persona ya no perfeccionista consigo mismo, alguien le diría, ese es el espíritu fariseaico, porque Cristo definió así los fariseos: ponéis cargas sobre los demás que vosotros no queréis llevar ni con un solo dedo. ¿Sí? Usted que no habla, usted que no ora, usted que no predica, usted que no cambia, usted que vuelve a caer en lo mismo, y vivimos ahí cuando estamos en ese tipo de inmadureces viéndole el defecto al otro y cayéndole al otro, ese espíritu de juicio continuo. Alguien dijo, pero pastor, la Biblia sí nos manda a hacer juicio, juzgad con justo juicio. Sí, justo juicio es por amor a la gloria de Dios y al bien del hermano cuando sea necesario, pero todo el tiempo para que los demás hagan lo que yo creo, no. Con esto hay que luchar. Porque como somos cristianos empezamos a decir, es que yo le estoy diciendo es para que Dios sea glorificado, a veces los disfrazamos de eso, y le estoy diciendo es para que cambie, para que mejore, y porque usted está dando mal testimonio y todo lo demás,
pero detrás está un deseo de cambiar a la persona y de obligarla, ya no a, como con los celos, a coartarle las relaciones, sino a cambiarla yo con mi propia imposición. Y a no dejarle libertad incluso para equivocarse. Alguien dirá, pero pastor, ¿eso qué es? ¿Cómo es que uno puede ser libre para equivocarse? No es que Dios quiera que nos equivoquemos, pero sí lo permite para que maduremos. ¿Cómo sé que permite Dios que nos equivoquemos? Pues piensa en Pedro. Cristo le dijo, tú me vas a negar 3 veces, antes que cante el gallo. Y permitió que el diablo lo zarandeara, porque el diablo lo pidió para zarandearlo, pero lo iba a hacer regresar una vez vuelto. ¿Qué aprendió Pedro de eso? Que tenía que confirmar a los hermanos. Una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Es decir, ayuda a otros a que caminen firmemente. Entiende, Pedro, tú que eres tan acelerado y tan impulsivo, que porque hayas caminado sobre el agua, que porque hayas sido quien recibió la revelación del Padre, o por lo menos quien la manifestó de parte de los discípulos, de que yo soy Cristo, Hijo del Dios viviente, que por quien haya sido el que conmigo iba al monte en un grupo especial con otros 2 a orar, que porque me hayas visto transfigurado y una cantidad de cosas más, tú puedes caer. Y tienes que mirar con misericordia a los demás también y ayudarlos en su caminar, porque también pueden caer. Y evitemos, como a Pedro seguramente se le enseñó, evitemos nosotros también estar pendiente de cómo cae el otro para caerle. Y ahí sí, como decimos, al caído caerle. Eso es inmadurez. Porque la Biblia nos manda, Gálatas capítulo 6, vosotros que sois espirituales, al que ha caído en algo, restauradle espiritualmente. No lleguen a señalarlo, lleguen a extender la mano para levantarlo. Lo otro sería, no me voy a alargar en todas porque si no, no terminamos. Uy, alguien dirá, pero ¿cómo? Es cuando uno siente, vuelve y siente, y vuelve y siente, y vuelve a sentir. ¿Cómo se llama eso? Resentimiento y falta de perdón. Porque es que el que no perdona es porque a cada rato vuelve y siente lo mismo. No ha lidiado con eso en su corazón con Dios. Palpable, palpable, palpable. Pero pastor, es que usted no se imagina lo que a mí me hicieron unos hermanos en la iglesia donde estuve. Hermano, eso fue hace mucho tiempo, ya ha pasado mucho tiempo, pero es que usted ni se imagina. Sí, yo lo entiendo, y bueno, cuando uno está en consejería que se lo digan para saberlo, pero si ya pasa el tiempo y yo todavía lo siento igualito y no soy capaz de perdonar, eso es inmadurez. Y tengo que ir a los pies de Cristo. La solución a todos estos es obviamente, con ayuda de algunos hermanos, ir a los pies del Calvario y recordar que Cristo me perdonó para que fuera aprobado, para que no sea perfecto, para que pueda dejar a los demás vivir su vida y no querer manipularlos con los celos o cortarle las relaciones, para no vivir pendiente del mal ajeno, sino estar pendiente más bien de ayudarlos conforme se dejen, y para poder perdonar. Si Dios me perdonó es para que yo pueda perdonar en Cristo. Entonces me falta profundizar en el perdón en Cristo. El Evangelio no solo sirve para convertirnos, sirve para madurarnos. Y porque muchas personas no profundizamos en el Evangelio, en lo que Cristo hizo por nosotros, permanecemos inmaduros. Alguien dirá, pero pastor, el autor de Hebreos dice por allá en el capítulo 6 que precisamente por eso tiene que volver a repetir los fundamentos, porque ellos son inmaduros. Precisamente, no porque al repetirle los fundamentos es que el que ya crece no vuelve a los fundamentos, es que el que crece profundiza en esos mismos fundamentos. Y por eso tiene que volver a los fundamentos para que maduren. ¿Alguien piensa que nosotros superamos el Evangelio para luego ver otras cosas raras? No, es el mismo Evangelio y la misma muerte de Cristo la que nos permite madurar en la fe y poder perdonar. 5, 6, dije que eran 11, ¿no? No he dado todavía tanto. ¡Ay! Esta se llama ataques. ¿Pero ataques de qué? De ira. Bueno, añadámosle incontrolables, o sea, están por arriba. Me da rabia y es que no veo chiquito, decía en mi tierra. Y hay que recordar que la ira
o las ganas de hacerle daño a una persona es realmente un asesino en potencia, ser asesino de corazón, así lo dijo Cristo. De hecho, en mi tierra también dice, es que me provoca agarrarlo y despescuezarlo. Y uno despescueza una gallina y la mata, ¿no? No lo mata a uno o no la mata a uno porque sabe que lo meten preso o por lo menos que no debe hacerle daño, o como dijo algún amigo, se salvó porque soy cristiano. Si no, hubiera venido, me hubiera hecho esas cuando no estaba con Cristo. Realmente cuando yo no soy capaz de controlar mi ira y puede que no llegue a matar y todo lo demás, pero grito, boto cosas, golpeo puertas, sacudo personas, algo ya más tremendo, me pongo rojo, histérico, no puedo comer, no puedo dormir de la rabia que me dio, dejo de hablar, corto comunicación. Puede ser algo que sea digno de indignación. La ira y los celos son dos cosas que Dios nos dio, en los celos para cuidar y guardar y proteger, y la ira para indignarnos frente a lo que no glorifica a Dios, y está bien, pero como somos seres todavía imperfectos y aún como creyentes tenemos que madurar, en nuestra inmadurez lo hacemos de la manera que no es correcta, en el tiempo que no es correcto, con la intensidad que no es correcta, con la duración que no es correcta, con una frecuencia muy seguido y aparte de eso hasta con la persona incorrecta. A veces pasa que nos hacen enojar y uno se aguanta frente a la persona y la circunstancia, pero sale y le pega un puño a la pared o pasa el gato y lo patea. ¿Sí? Eso es, y eso es inmadurez. Eso es inmadurez. Una vez más, vamos al Calvario y sabemos que Dios descargó la ira de Él justa y perfecta, que debía ser descargada sobre nosotros por la eternidad, por nuestros pecados, pequeños o grandes a nuestros ojos, pocos o muchos, por nuestros pecados en el infierno debíamos pagar bajo la ira de Dios, fue descargada en esas 3 horas de oscuridad sobre Cristo, en la cruz del Calvario, así, condensado, por cada uno de los que iba a salvar. Entonces, si Él recibió la ira de Dios por nosotros es para que yo pueda liberar a otros de mi propia ira o de mi ira desfasada. Y si estoy indignado, pueda venir ante el Señor y recuerde que la ira de los hombres no obra la justicia de Dios, dice el salmista. Si las tengo descontroladas, todo es inmadurez, es inmadurez. Esa es otra que está dentro de las obras de la carne en Gálatas capítulo 5. Obviamente en Gálatas capítulo 5, lo veíamos en la primera charla de parejas que tuvimos un viernes, hablábamos del dominio propio. El dominio propio primero es para restringir, luego para impulsarme a hacer lo bueno, pero el dominio del Espíritu Santo que me da es para yo restringirme de dejarme llevar por aquello que estoy sintiendo. Entonces necesito meterme con Dios, recordar que Cristo me libró de la ira del Padre para poder liberar a los demás de mi ira, profundizar en ello y que a través de la oración y de la palabra de Dios el Espíritu Santo me dé contención. Ajá. 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 Claro. Claro. Sí. Eso, hay una disociación y pareciera que fuera solo una obligación. Sí hay una obligación, sí hay una obligación, pero es una obligación de
como dice Juan, en Juan capítulo 15 el Señor, de permanecer en Cristo, permanecer en su palabra, porque entonces produciremos fruto abundante. En Juan 15 no se nos manda a producir fruto, se nos manda a permanecer en Cristo. Y a la medida que yo permanezco en Cristo, en mi relación con Él, doy fruto. Señora. Sí. Sí. Es, sí. Ajá. Mayores. Claro. Mayores en cantidad, no de magnitud. Porque eso es como si yo le dijera a un fisiculturista que levanta 100 kilos de peso, que, bueno, pero eso lo levantó en una sola subida y de vez en cuando. En cambio yo todos los días levanto 25 kilos. Él me dirá, pero bueno, usted todos los días levanta 25 kilos, pero levante 100 en una sola vez en su vida, levante 100. Se me parten los brazos, si no estoy capacitado. Él levantó en su vida terrenal, pero en la muerte en la cruz, más que todo lo que todos cargamos en magnitud. Pero en cantidad de veces nosotros lo hacemos en el camino. Amar por razones equivocadas es la otra, la séptima. ¿Qué quiere decir eso? Demostrar afecto, cariño y todo lo demás, pero para que me acepten, no realmente para glorificar a Dios, para sentirme querido. Incluso eso cae en manipulación. Y eso pasa en la iglesia. Hay personas que dicen, pero yo tanto que he amado, yo tanto que he hecho, yo tanto que he servido, yo tanto que me he sacrificado por usted, mi pareja, mi familia, mis hermanos en la fe, y tan mal pagan. Bueno, el amor es sufrido, dice la Biblia, y no espera nada a cambio. Madurar también significa madurar nuestro concepto de amor. Y cuando yo manifiesto amor solo porque quiero recibir, eso no quiere decir que uno como cristiano no quiera que lo amen. Claro que queremos que nos amen, pero también queremos que nos amen igual, desinteresadamente, porque si me ponen el mismo estándar, entonces yo tampoco, qué problema, ¿no? Le estoy llamando para que me devuelva. No nos gusta. El amor sin interés es lo que a uno le valora. Así también los demás desean que nosotros los amemos con razones correctas, para la gloria de Dios y el bien de su pueblo. Ese es el séptimo. Voy a correr un poquito. El 8, me tocó los lentes. Dificultad, voy a ponerlo cortico, para elogiar, para decir felicitaciones, para reconocer lo bueno de los demás. Y mire cómo me fue bien. Bueno, le fue bien porque pero es que usted, pero tampoco es tanto lo que hizo. Eso es inmadurez. Eso es una gran inmadurez. Alguien dirá, ojo, y lo disfrazamos con cristianismo, ¿no? Es para que sea humilde, que no le digo que lo hizo bien. No, nadie nos mandó a nosotros a humillar a nadie para hacerlo humilde. Recuerdo lo que hablábamos el domingo, debemos voluntariamente ser humillados, o buscar ser humillados, someternos para que no sea impuesto, porque si no Dios coloca circunstancias duras para hacernos humildes. Pero definitivamente Dios sí elogiaba. Por ejemplo, cuando le dijo a Pedro, fue una exaltación de la obra de Dios, pero al mismo tiempo un elogio, una felicitación, aunque Pedro no lo produjo de sí mismo. Cuando le dijo, Pedro, bienaventurado eres, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. No le digo, Pedro, sí, usted contestó porque mi papá se lo reveló. Si no, no hubiera contestado, porque usted es un impulsivo, que no sabe nada. A veces esas son nuestras felicitaciones. Eso es inmadurez. Pablo elogió a Timoteo como alguien digno de imitar. Y
nosotros debemos aprender a reconocer lo que otros hacen bien. Ya que Dios los haga humildes, le compete a Él. Y ya si ellos eso lo usan para ensoberbecerse, le compete a la persona. Pero yo debo reconocer, porque si no, el que está siendo orgulloso soy yo. El que está dejando de ser humilde soy yo. Y eso se llama pura y física. Esa que, como dice el comercial, es mejor no despertarla sino sentirla. Es mejor despertarla que sentirla, la cosa al revés. ¿Es qué? Envidia. Eso es envidia. Ay, sí, claro, el vecino tiene mejor carro porque, claro, seguramente es un inconverso que tiene negocios ilícitos y por eso, como uno no es creyente, por eso uno no tiene un carro de esos. Si así es, ¿qué? Deje la envidia. Aprenda a elogiar. Y si el vecino pasa, mire vecino, me compré este carro, Dios lo bendiga vecino, si Dios se lo dio, disfrútelo, úselo, que bueno. Y si me tengo cosquillas en el corazón porque me da rabia que cargue ese carro, pues voy a la presencia de Dios y le digo, Señor, ayúdame a ser como tú, que enviaste a tu Hijo, aunque yo no era digno de que Él viniera, y que además hace salir tu sol sobre justos y pecadores, siendo que además de todo, tú sabes que te ofenden y te hacen daño, y tú lo haces. Así que y te alegras en ser generoso con los demás, que yo también me alegre con lo que le va bien a los demás y hasta los felicite. La otra señal de inmadurez es otra dificultad, que las tengo aquí también. Aquí veo más. Y esta sí es tremenda. Esta está en Santiago capítulo 3. Dificultad de control de ¿qué? De las sin huesos, dijeron en mi tierra. ¿Cuál es la sin huesos? Proverbios 10, si no estoy mal, capítulo 10, versículo 19, ayer leía con mi esposa, recordé el texto, dice que en el mucho hablar hay pecado, y quien refrena su lengua es prudente. Hay más posibilidades de pecar cuando uno habla mucho, y yo sí que sé de eso, porque a mí me gusta hablar bastante, y entre más habla uno, más posibilidades de uno que entre en chismes. Ay, ¿cómo le ha ido? Bien, ¿cómo está? Y a la media hora se iban edificando, y a la hora ya van hablando de fulanito, sutanito y perencejito, y no se dieron cuenta que horas despellejaron a todo el mundo por encontrar que conversar. En el mucho hablar, no controlar la lengua. Algunos dicen, pero ese Moisés que era tartamudo. Yo no creo que fuera tartamudo, fue que ya lo vamos a ver rápidamente, y lo voy a tocar de una vez porque si no, no alcanzamos y nos va muy lejos. Todo tiene un proceso, la maduración tiene un proceso, y voy tocándolo antes de terminar los puntos. Es muy importante. El proceso para madurar me lleva a ser más humilde y a dejar todas esas inmadureces, como le pasó a Moisés. Moisés seguramente era muy orgulloso, impulsivo, mató a alguien, lleno de ira, una de estas inmadureces. Y tal vez hablaba muy elocuentemente, pero durante esos 40 años que duró, después de estar en Egipto 40 años, duró 40 años como un simple pastor en Madián. Dios lo volvió tan humilde que ya decía, yo no sé hablar, mande a otro. Y la Biblia dice que Dios lo hizo el hombre más manso de la tierra. Y Santiago dice, el mismo que habla del peligro de la lengua que enciende la rueda de la creación, inflama el mismo infierno, esa cosa brava, ¿no? Dice que el que controla su lengua es perfecto, porque casi todos nos equivocamos por la boca. Primero encendemos la lengua y luego conectamos el cerebro, por lo general. Ya después decimos, ¿por qué dije esto? El asunto es que ese mismo Santiago dice que es mejor ser pronto para oír, y yo por eso pienso que como dijo que era tardo para hablar, el mejor para servir al Señor, por eso que Dios escogió a Moisés. ¿Se imagina donde Moisés hubiera sido rápido para hablar? Los mandaba a todos a ser condenados. Le hubiera dicho, Señor, sí, acabe con ese pueblo. Manda fuego y acábalo. Pero le dio contención el Señor. Que mande fuego del cielo. Yo entiendo que exacto. Yo entiendo que incluso algunas canciones cristianas piden fuego del cielo, pero supuestamente es apasionamiento por Dios. Pero la mayoría de las veces el fuego que venía del cielo era para condenación y juicio, ¿no? Hay que tener cuidado con eso. Manda fuego. El 10 es otra dificultad. Igual, mis ojos. Dificultad para seguir relacionándome de cerca. Dificultad para relacionarme con quien me lleva la contraria.
Y no estoy hablando de que es un satanista que me está diciendo que tengo que invocar al diablo. No, el hermano en la fe, que por ejemplo hablamos de temas no fundamentales. No, pastor, yo creo que los dones son para hoy. Y el otro hermano dice, no, pastor, yo creo que los dones no son para hoy, solamente para esa época. Eso no es fundamental para la salvación, pero terminaron agarrados de las greñas por temas no importantes ni fundamentales. O así no terminen peleando, pero entonces a ese hermano lo voy mirando como de lejitos. Y hay que tener cuidado porque nosotros tenemos que aprender a lidiar con todo tipo de personas y especialmente nos sirven aquellas que, como dice el salmista, el rostro del hombre acusa el rostro del hombre, nos pule, tienen pensamientos contrarios a los míos. Y tal vez yo no pueda ser el más íntimo, pero sí puedo tener amistad con esa persona si es creyente. Y si no es creyente también, a veces nosotros dejamos de ser amigos de personas no creyentes porque son inconversas, y es cierto que no deberíamos tener amistad demasiado íntima, pero sí podemos tener hasta cierta confianza porque se nos oponen. Y en el hecho de que nosotros, como Cristo lo hizo, se meta en medio de la gente que lo aborrecía, Él se metió en medio de gente que lo aborrecía, y nosotros andemos y hablemos y tratemos y soportemos y tratemos bien a la gente que aborrece al Señor y le demos ejemplo, es algo que va haciendo mella en los corazones de los otros. Y si no somos capaces de relacionarnos con gente que nos lleva a la contraria, eso es inmadurez. Si empezamos a desecharlos constantemente y continuamente, yo no hablo más con fulanito, no piensa como yo pienso. Y el punto es este, hermanos, llegamos a veces a querer solo andar, solo hablar, solo tratar dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, pero incluso dentro de la iglesia, con aquellos que están de acuerdo conmigo en todo y que no me llevan la contraria en nada, y a los demás los miro como raro. Eso es complicado, eso es complicado. Yo recuerdo cuando yo conocí al predicador Sugel Michelén, que en ciertas posturas no fundamentales como escatológica, esto de los dones del Espíritu Santo y otras, yo estaba buscando a alguien que enseñara algo así y me di cuenta que concuerdo mucho con él en muchas de esas enseñanzas, porque concordaba en lo no fundamental con uno por un lado, con otro por otro, en el Evangelio obviamente con todos, pero en lo no fundamental con uno y con otro, y dije, eso será hasta problema que concuerde con tantas cosas con este señor, porque entonces me voy a quedar solamente con este predicador y solo escucho a este predicador porque es exactamente lo que a mí me gusta escuchar. Ojo con eso, ojo con eso, ¿sí? Por eso es bueno incluso que en la iglesia haya multitud de predicadores o varios predicadores y ojalá varios pastores, para que tengamos también la capacidad desarrollada de madurar cuando alguien no me piensa todo exactamente como yo lo pienso. Y el 11 es, este le llamo yo el don. Hay gente que no tiene el don de profecía. Hay iglesias, ¿usted tiene el don de profecía? Yo le digo, no, usted no tiene el don de profecía, usted tiene el don de sospecha. Eso se llama actitud de sospecha. A mí me late que ese hermano como que no está en los caminos del Señor porque está enfermando mucho. Eso es que volvió al mundo. Esa persona que vino y se sentó ahí, mire, eso es un problema, eso se llama prejuicios. Y tal vez nunca le diga a la gente, tal vez nunca lo quiera manipular, tal vez nunca le corte las amistades con celos o controlándole, tal vez nunca reaccione con ira, tal vez nunca le tenga resentimiento, pero siempre sospecha. Hola hermano, ¿y cómo está? Y hasta los trata bien, pero en su mente vive pensando, ese hermanito es confianzudo porque seguramente está buscando tener relaciones sexuales o alguna intimidad con alguna de las hermanitas. O esa hermanita es muy seca, muy tosca, seguramente porque en la casa pelea mucho con el esposo. Es que ella es problemática, vivir dándole vueltas en la cabeza a los pecados de todo el mundo y sospechando de todos. Y ese habla así, esa piensa así, ese camina así, ese anda así, por esto, por aquello y por lo otro. No hay vida. Y más cuando estamos, por ejemplo, en relación de pareja, peor. O entre familias muy cercanos, pero entre creyentes es muy duro, porque uno no es Dios para andar pensando todo de todos los demás. Eso es un trabajo del Señor y eso es quitarle el puesto a Dios, vivir pensando cuáles son las motivaciones y los pensamientos del otro. No es mi trabajo, es el trabajo del Señor. Y eso me impide amar profundamente a las personas. Piensa uno, eso es que me quiere hacer daño, eso es que me lleva en la mala, eso es que, y no le dice nada, pero lo piensa, sospecha de todos, y al final, si de verdad me lleva en la mala, si de verdad piensa mal de mí y todo lo demás, que se entienda él o ella con el Señor. Y ya, ¿qué dice Pablo en Filipenses? Que debemos pensar que lo malo que nos están haciendo, lo terrible que nos tratan, no, lo bueno, lo justo, lo amable, lo puro, todo lo digno de alabanza, en esto pensar.
Ese es un pensamiento para no caer en mundanalidades filosóficas, no pensamiento positivo, sino un pensamiento cristiano, un pensamiento santo. No ver a las personas, hoy lo veíamos en 1 Corintios capítulo 5, en la carne, humanamente hablando, sino pensarlo mejor en Cristo, hasta que no comprobemos lo contrario. Estos son las 11 señales, amén. Al final les decía que el ejemplo está en Moisés. ¿Qué se necesita para poder madurar? Por favor, repítanlo conmigo. 3 sílabas: proceso. Proceso. Un pastor alguna vez me dijo, pero yo llegué donde una persona a predicarle que supuestamente sabe mucho, tiene una fábrica en un determinado lugar, es un buen creyente, administra finanzas, quisiera un grupo de celular allá, y me preguntó que por qué tenía ciertas cosas. Yo le contesté que es que estaba en un proceso donde yo lo estaba madurando, y me dijo, dígame todo menos que estoy en un proceso. Yo quiero que Dios me conteste ya. Eso es inmadurez. Y tiene que entrar en un proceso de maduración. Es por eso que empezamos así la semana pasada y vamos concluyendo así esta semana. Es por eso que algunas veces damos por sentado que una persona que recién se convierte tendría que de una vez dársele autoridad para hacer muchas cosas, y no. La Biblia habla, por ejemplo, que un neófito no puede ser, por ejemplo, un líder o un pastor. Y sí, vamos siendo capaces de hacer muchas cosas, pero que tengo que pasar un proceso. ¿Y quién va a ser capacitado para ese proceso? Pablo en la carta a los Corintios dice, en que hay divisiones, pleitos entre ustedes, lo creo en parte, porque es necesario que se den esas divisiones y esos pleitos para saber quién es el aprobado, o sea, quién es el que sirve para el ministerio, el que en medio de todo ese conflicto está maduro o se deja madurar por Dios y no se deja llevar de la inmadurez y empieza a caminar en los frutos del Espíritu Santo. Como Moisés necesitamos un proceso, y déjeme decirle estas siglas rapidito, 4 nada más. Primero, esto es algo que toma de estrategias seculares, pero que definen de forma muy bonita. El autor lo toma para definir de forma muy bonita el proceso cristiano también. 4 cositas nada más que definirían el proceso. Primera, inconscientemente incompetente. Uy, esto está muy largo. Primero, eso es lo primero que empiezo yo, ser inconscientemente incompetente. Luego le coloco conscientemente, o sea, le quito la I, conscientemente incompetente. Ya no soy inconscientemente, sino conscientemente incompetente. O sea, primero no sé que no sé, no sabía que yo era tan inmaduro. Segundo, ahora me doy cuenta que no sé lidiar con estas cosas como debería. Tercero, cambia, aquí sigue conscientemente competente. Ahora ya con conciencia, con madurez, pidiendo consejería, buscando al Señor, ahora ya soy consciente de cómo debo lidiar con estas cosas y no dejar de llevar por la inmadurez los esquemas del mundo, los patrones que me enseñaron, las heridas del pasado y una cantidad de cosas más. Entonces empiezo a volverme conscientemente competente, pero luego al final termino siendo inconscientemente también competente. ¿Por qué? Porque al final termino haciéndolo casi que en automático. Eso no significa que lo haga porque sin que realmente sea una valoración, no, lo hago porque es fruto de un proceso. Es decir, al final de tanto perdonar Moisés, que es el ejemplo que estamos usando, ya lo último le quedaba mejor y más fácil, pero al final de su vida, lamentablemente, ese no es un ejemplo tan bueno. Sí cayó porque terminó dejándose llevar por la rabia y golpeó la piedra en vez de hablarle como Dios le dijo, pero por lo menos no le mandó la pedrada a la gente, que era lo que tal vez alguno de nosotros hubiera hecho. Hermanos, yo primero, para tomar un ejemplo más, una ilustración antes de terminar, si yo voy a aprender a manejar, primero tengo que saber que no sé manejar. Luego, primero no sé que no sé cómo hacerlo. Luego sé lo que sé que no sé cómo meter los cambios, arrancar el carro y todo lo demás. Luego empiezo a ser conscientemente competente, ya sé cómo hacerlo y empiezo a hacerlo. Y al principio, cuando uno está en esta etapa del 3, uno mete los cambios y va pensando primera, segunda, tercera, cuarta. Y yo hasta miraba, cuando empecé con un carro,
miraba la velocidad, bueno, cuando llegue a 30 kilómetros meto la segunda, cuando llegue a tanto meto la tercera. Ahora lo hago inconscientemente, meto los cambios y a veces no me di cuenta que ahora llegué a cuarta, me devolví a segunda y todo lo demás. Eso no quiere decir que lo haga mal, eso quiere decir que me capacito y ya en esa área he madurado. Igual nosotros, en el Señor. Entonces, en todo lo demás que hemos tocado hoy, habré madurado. Llegará un momento en el proceso, en cada área que vaya madurando y al punto ya pueda lidiar con ella y ya no sufra tanto para poder dejar las inmadureces. Esa es la buena noticia. No somos todavía lo que seremos, pero tampoco somos lo que éramos. Y cada vez vamos apuntando a madurar más. Amén. Resumo diciendo, ser antes que hacer. Antes de tener un cargo, un trabajo, un oficio como creyentes o iglesia, debemos pedirle al Señor que nos haga capacitados o maduros para ejercerlo. Porque es más importante para el Señor alguien con el fruto del Espíritu Santo que alguien que simplemente tiene los dones o los talentos y más bien cuando los ejercita hace daño con su mal ejemplo de carácter. Padre, te damos gracias en esta noche, habiendo ya intercedido por las peticiones de todos, queremos darte gracias por recordarnos que tú eres un Dios bueno que nos madura y recordar lo que tu palabra dice, que la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto, es decir, hasta que se llega a lo más pleno del sol al mediodía. Así, Señor, seguramente con la medida de santidad o de madurez en Cristo, este proceso de madurez que le llama tu palabra santificación en cada área de nuestra vida, dejando las inmadureces del mundo, llegará hasta el término que tú has planeado para cuando nos encontremos contigo, habernos santificado, habernos sido transformados, haber dejado las niñeces, las inmadureces y todas las cosas, oh Santo Señor, que arrastramos del mundo. Gracias, Señor, por no desecharnos y ayúdanos a gozarnos en el proceso, sabiendo que tú estás con nosotros y que nosotros cada día seremos más como Cristo. Te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me lo bendiga y me lo madure y me lo santifique cada día más.